Hola, ¿cómo Profesora, están? buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a esperar que sigan entrando sus compañeros. Acá. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, empezamos con el video, cosa que así ganamos un poquito de tiempo porque el video era un poquito largo. Ustedes lo tienen en la plataforma, en el aula virtual, es el primer video. Es muy interesante porque al comienzo nos empezó a hablar del método fonético y tiene todo su material para poderlo trabajar, ¿no? Y justo hoy día nosotros vamos a hablar de dos métodos, del método fonético y del método sintético, ¿no? Son métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura. Recordemos que lectura y escritura van paralelos, ¿no? Avanzan en paralelo. No podemos enseñar uno sin enseñar el otro, ¿no? Tienen que ir juntos, paralelos, eh, y la idea es de que no nos afirmemos como quien dice, este es el método y este es el método y no hay otro mejor que este, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta en la práctica, para aquellos que todavía no están en la práctica y aquellos que están en la práctica podrán darme la razón, que no hay un método específico con el cual nosotros podemos enseñarles a nuestros niños a leer y escribir, porque el método que necesitan nuestros niños es aquel que les funciona, ¿no? Y como nosotros sabemos que toda persona es única, especial, ¿no? Es inigualable y irrepetible, no siempre un mismo método funciona para todos. Puedes tener un aula donde puedes hacer combinaciones de métodos, de repente el fonético, el silábico, este, el global le sirve para ciertos niños, pero no exactamente para todos. Buenas noches, Berenice, ¿no? Entonces, en este video, para aquellos que no pudieron ver, vean la primera parte que está hablándonos justamente de este método fonético, que en mi opinión para mí es el que mejor me ha funcionado, pero obviamente que no es el único. Siempre ha habido combinaciones de todas maneras para poderles enseñar a leer y escribir a nuestros niños. Y como bien dijo la licenciada, es importante que el niño adquiera los prerequisitos para la lectura y la escritura en el nivel inicial, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en el primer bimestre hacemos una evaluación, ¿no? Una lista de cotejo donde evaluamos justamente esas capacidades que los niños han desarrollado que van a favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Para qué? Porque es como un diagnóstico situacional. Entonces tú ahí vas a saber con quiénes estás trabajando, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus limitaciones, ¿no? Es como que hicieras un FODA, ¿no? ¿Dónde están sus oportunidades, sus amenazas? Y poder trabajar en función de eso y hacer nuestras estrategias que favorezcan el aprendizaje de cada uno de nuestros niños. ¿No? Es importante conocer nuestro grupo, con quienes estamos trabajando, lo que han logrado, porque recordemos que todos no vienen del mismo colegio y aún así vinieran del mismo colegio, no son la misma persona. Entonces es importante conocer. Entonces vamos hoy día a compartir, a ver un ratito, que no se ve mi PPT. Acá está.
Ya está, ahora sí. Vamos a compartir nuestro PPT de esta semana que corresponde al método fonético y al método sintético. Es lo que vamos a hablar en esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer y utilizar métodos y estrategias para la lectoescritura, ¿no? Y estamos empezando con estos dos métodos, conocer sus ventajas, sus desventajas, las oportunidades que tenemos, las cuales podemos utilizar, las que podemos potenciar y dependiendo del grupo de nuestros niños, también podemos utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver el método fonético y sintético. El método fonético. Este método de la enseñanza de la lectoescritura se basa, en primer lugar, en los sonidos, ¿no? Sonidos sencillos para luego combinar varios sonidos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y de la escritura. Por eso es fonético, ¿no? Porque es fonema, fonético. Entonces, ¿cuáles son las letras más sencillas de aprender? La M y la P. Ya, pero antes de esas dos consonantes, tenemos otras que van a combinarse con todas las demás consonantes. Las vocales, Miss. Exacto, las vocales, ¿no? Y entonces el niño no solamente tiene que saber cómo suena, sino cómo se articula, ¿no? A, E, I, O, U. Y para eso a veces tenemos que exagerar un poquito. Sí, Kelly, justamente, ¿no? Las vocales. Entonces, y jugar con esos sonidos, y no solamente en el orden, ¿no? Puede ser U, E, I, O, E, A, jugando, ¿no? Entonces, y no solamente pronunciarlas, sino que podamos acompañarlas de repente con nuestras tarjetitas, ¿no? Entonces, ahí van jugando, ¿no? Las vocales, también de repente identificándolas en palabras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene la, ahí donde está, la U, tiene la A, ¿no? Identificándola, ¿no? La I, la A. Vamos jugando con esas posibilidades para que los niños no solamente se acostumbren a oírla y a pronunciarla, sino también a mirarla, y ahí podemos estar jugando también con trazos en el aire, trazos en la arena o en sémola, ¿no? O harina, jugando con los trazos y también, bueno, con el plumón de pizarra o con una tiza, tener una pizarrita, estas pizarritas chiquitas que también hay de acrílicas, o si no, en su defecto, con una mica a la que le ponemos adentro un papel y donde ustedes pueden usarla como una pizarrita y borrar al mismo tiempo, entonces se reutiliza. Si no tenemos una pizarrita de acrílica chiquita, podemos utilizar esas, ¿no? Y inclusive hasta podríamos hacer nuestras pizarras de tiza, ¿no? Que pueden comprarse, como les digo, ese vinílico que se pone para el que les mostré la vez pasada, o inclusive con la pintura de tiza, para tiza, que se puede hacer pizarras chiquitas donde los niños puedan estar ejercitando sus movimientos, ¿no? Pero lo más práctico, que no demanda más inversión, es una mica con un papelito que puede ser blanco, ¿no? Adentro de la mica y los niños pueden ir trazando ahí. Entonces, como les decía, ¿no? Este método fonético es el método de enseñanza de la lectoescritura que se basa en los sonidos sencillos, ¿no? Y luego combina varios sonidos y así logra de manera progresiva la adquisición de la lectura y de la escritura. ¿Cuál es el proceso del método fonético? Es la enseñanza de sonido de las vocales como primer paso, mostrando láminas con palabras que comienzan con la vocal, ¿no? Por ejemplo, puede ser, a esto se refiere, ¿no? Palabras, ¿no? Tarjetas con palabras. También se puede hacer, a ver, alguien está entrando. Por ejemplo, estos libritos que es con esto de llavero, la A,
¿no? Entonces, donde el niño encuentra esta imagen, es una ardilla, un ancla, un abanico, una acelga y un avión. Y tratar de, en la medida de lo posible, y este es un consejo personal, en que encontremos imágenes, palabras que no sean tan comunes, cosa que el niño va ampliando su vocabulario también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la selga, los niños no te dicen acelga sino más, ¿no? Apio, selga, albahaca. Podemos emplear diferentes palabras no tan usadas como dándole la facilidad al niño de incrementar su vocabulario, porque en la medida que más palabras conozca, más palabras va a leer y más palabras va a escribir, ¿no? Teniendo eso presente, ¿no? Entonces, aquí vemos la secuencia, ¿no? El comienzo, aprender sonido de las letras sencillas, luego combinar los sonidos. Entonces, en primer lugar, va a adquirir la adquisición de la lectura y en segundo, la escritura, ¿no? Primero los niños van a aprender este proceso de la lectura y el de la escritura, que va a demandar un poquito más de esfuerzo por la coordinación motora fina, pero debe ser paralelo, ¿no? Entonces, que no haya una diferencia, es decir, hoy día te enseño a leer y de acá a 2 meses te enseño a escribir, no. Tiene que ir paralelo, pero va a tomar su tiempo. Algunos niños son mucho más aprestados que otros y lo pueden lograr tan rápido como la lectura, ¿no? Y como bien dijo la licenciada, acá no interesa que aprendas ya, ¿no? Así como se dice inmediatamente, sino que aprendas para la vida. Entonces, que sea un aprendizaje que vas a utilizar el resto de tu vida, porque eso va a ser la lectura y la escritura, que a veces los padres de familia en primer grado incluso algunas maestras o los directivos de los colegios que están desesperados porque el niño ya en primer grado ya lee, escriba y se olvidan que es un proceso que termina en segundo grado de primaria. El niño en segundo grado de primaria tiene que ser competente leyendo y escribiendo, porque eso es lo que se espera al final del ciclo, ¿no? Es tanto así que en segundo grado sí se repite. En inicial no se repite, en primer grado tampoco, pero en segundo grado sí, que significa la culminación del ciclo. Entonces, vimos que un primer paso era enseñanza del sonido de las vocales, mostrando láminas con las palabras que comienzan con la vocal, ¿no? Como oveja, elefante, abeja, oso, iguana, etcétera. Y una vez que conozcan bien las vocales, podemos empezar a mostrarles palabras que contengan las vocales en el centro o al final de la palabra, ¿no? Entonces, no solamente en el inicio, sino en el centro y al final de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí es un imán, ¿no? Tiene una I, tiene una A, ya va conociendo las vocales y cuál, erizo, ¿no? Entonces va E, I, O. Igual, árbol. Pero podría ser, por ejemplo, acá, ¿no? A, B, ja. Al inicio la A y al final la A. Y le vamos mostrando para que vayan enriqueciendo y combinando también lo que están aprendiendo, vayan asimilándolo y viéndolo, armándolo de una manera distinta, ¿no? Vean todas las posibilidades que el juego con las vocales, en esta primera instancia con las vocales que se pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las láminas podría ser agua, hierro, fuego, ¿no? Con palabras así, donde puedes decirle en qué palabra está la vocal A al final, ¿no? Porque de repente es estrella y la vocal A al final y te tiene que señalar estrella. Así todavía no sepa leer la palabra, pero va identificando lo que son las vocales y la forma correcta de pronunciarla, los sonidos, los fonemas. Una vez trabajadas las vocales, se hacen los diptongos, ¿no? ¿Qué son los diptongos? La unión de dos vocales, ¿no? Entonces, ahí estaba justamente cuando les mencionaba agua, fuego, hierro, ¿no? Que son diptongos. Obviamente que a los niños no les vamos a decir, mira hijo, acá hay un diptongo, sino que se acostumbran a ese sonido de dos vocales juntas, ¿no? Entonces también puedes practicar, como que vas practicando el movimiento ocular
de la lectura con los niños, con lecturas de vocales. Haces cartillas de vocales, a ver si por acá puedo hacer una. Cartillas de vocales, ¿no? Entonces, donde los niños van leyendo. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, siempre cuando empezamos con los niños la lectura, les vamos marcando el inicio, ¿no? Entonces, esta podría ser una cartilla, donde empieza A, E, A, I, U, A, O, E, ¿no? Entonces, y también podría ser la de los diptongos. Entonces acá, por ejemplo, igual, ¿no? Donde pueden leer IE, A, U, E, O. Esta es I, A, U, A, I, E, ¿no? Entonces, no estamos leyendo palabras, pero sí estamos ejercitando el proceso del ojo, y aún de repente el dedito como un estímulo instigador con el que el niño va ubicándose al comienzo, que después se va a ir desvaneciendo y desapareciendo, ya no lo va a necesitar como un apoyo, pero si lo necesita, permitirle que lo utilice, ¿no? Entonces ya el niño, no le vamos a decir que es un diptongo, pero sí se va a acostumbrar a leer las vocales juntas, ¿no? Y podría ser hasta vocales más largas, ¿no? I, A, U, E, ¿no? O E, I, O, U. Entonces, permitirle ese proceso y al mismo tiempo se genera como una cierta satisfacción, puede ser gratificante, como un juego para el niño, ¿no? Pero ahí está aprendiendo. Y una vez que ha trabajado las vocales solas y las vocales unidas, como los diptongos, vamos a introducir las consonantes, ¿no? Y por la dificultad en su pronunciación como letras solas e independientes, lo vamos a hacer asociadas con una vocal, ¿no? Porque si, es cierto, la M suena la T, la P, la S, ¿no? Y a veces como que si no lo dominas, si no lo haces bien, puedes confundir. Pero lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, trabajar la sí, ¿no? Sí. Entonces enseñarle al niño las opciones que tiene, pero con una vocal, porque ya conoce las vocales, ¿no? Entonces, sí, la, ¿no? Le, li, de esa forma, asociando la consonante con la vocal, ¿no? Y acá, comienza por la enseñanza de los sonidos de las vocales, para ello se muestran láminas con imágenes que comiencen por cada una de las vocales, por ejemplo, anillo, araña, elefante, erizo, iguana, iglesia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir buscando, ¿no? Y de preferencia, busquen las imágenes reales, ¿no? Porque sí hay unos dibujos hermosos, muy tiernos, pero mejor son las imágenes reales, ¿no? Por ejemplo, esto es una ostra, un obispo, este es, a ver, déjenme ver, es una oruga, oreja, ovni, olla, este es una ánfora, ¿no? De donde depositas el voto, ¿no? Entonces, acá la letra E, escoba, ensalada, embudo, edificio, espejo, erizo, y acá con la U, ¿no? Entonces acá tenemos, déjenme ver bien, el universo, esta de acá tampoco lo veo bien, uvas, un uniforme, un unicornio,
y ungüento, ¿no? Entonces, cosas que los niños puedan identificar, palabras, dibujos cuyos nombres tengan las vocales al inicio y los niños las puedan identificar y relacionar, ¿no? Entonces las pueden clasificar, los que empiezan con A, los que empiezan con E, los que empiezan con I. Ese ejercicio también es importante para el niño. Ahora, después, cuando vayan conociendo las vocales, podemos señalar las vocales en otras partes de la palabra, palabras, no hace falta que sea al inicio, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Y con este método se enfatiza la articulación y se resta la importancia al nombre de la letra, ¿no? No es la letra M, ¿no? No es M-A, ma, M-E-me, no es ma, me, mi, que es lo que por eso que es importante, en mi opinión, este es un buen método, ¿no? Ese que te habla el nombre de las letras confunde a los niños, ¿no? Entonces, como les decía, una vez trabajado bien las vocales solas, el sonido de las vocales solas, el sonido de las vocales combinadas entre ellas, recién vamos a combinarlas con consonantes, ¿no? Y entonces ahí podemos seguir con la M, con la P, en el orden que ya creo que la mayoría de nosotros conocemos porque son más sencillas y les da las opciones a los niños de armar más palabras al comienzo con estas consonantes, que les va a abrir el camino más amplio de la lectura y de la escritura, ¿no? Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, la sílaba, la consonante F combinada con las vocales sería fa, fe, fi, fo, fu. Pero así sola no es muy atractivo, pero si yo le digo familia, feria, física, fiesta, foca, fundición. Entonces vamos agregándole otro valor y el niño va entendiendo que con estas letras combinadas puede ir armando palabras, ¿no? Y por último, cuando conozcan el sonido de las consonantes, junto con las vocales, empezamos la lectura de palabras completas, ¿no? Entonces, esto, como se dan cuenta, va a tomar su tiempo porque es que tiene que aprender el sonido de las consonantes con las vocales, de todas las consonantes con todas las vocales, ¿no? Y después que ya ha dominado, ya los utiliza, ya los reconoce, va a aprender a formar otras palabras, ¿no? Porque va a poder combinar. Y obviamente que este trabajo se va a ir haciendo, ¿no? Si F-A, fa. Fa de familia, ¿no? Fa, a ver, ¿qué otra? De farmacia. Y así vamos permitiendo que el niño vaya descubriendo y armando sus aprendizajes. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Antes de eso, recordemos algo importante, ¿no? Que tanto la lectura como la escritura son procesos paralelos, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlos en forma paralela. ¿Y cuáles son las ventajas del método fonético? Se trata de un método que favorece la conciencia fonológica, donde lo más importante es el resultado del aprendizaje, ¿no? El dominio de la lectura, el dominio de la escritura por parte del niño. Y favorece la conciencia fonológica, porque va entendiendo el niño el orden de cada letra en la palabra, ¿no? De cada fonema al pronunciar, ¿no? Justamente cuando él dice mamá, sabe que mamá, ¿no? Entonces ya al conocer ese sonido de el que viene a ser el fonema, que es el sonido de la letra, el niño va teniendo una secuencia y se va dando cuenta de esa secuencia y ese darse cuenta es el que le va a permitir leer y escribir con mayor eficacia, ¿no? Con una mayor competencia. El aprendizaje en este tipo de método fonético se vuelve intuitivo, ¿no? Que en otras, que se hacen, y es más intuitivo que cualquier otro método. En cualquier otro método no vas a encontrar esta oportunidad, porque se basa en el sonido que el niño ya usa al hablar, ¿no? Entonces el niño usa las palabras, pronuncia las palabras de una manera oral, ¿no? Escucha y diferencia los fonemas
que forman cada palabra y de las diferentes palabras. Entonces lo hace intuitivo porque el niño va relacionando fa de farmacia, fa de Fanny, fa de fantasía, ¿no? Entonces va armando y buscando y encontrando otras palabras que empiezan igual. Pero también va a ir, no solamente con la fa, con la fe, y va a ir escribiéndolo y se va dando cuenta y relacionando que de repente fa de familia, como la M de mamá, fa de familia y la mi, y va relacionando justamente esos sonidos de las palabras, de las consonantes que ya ha ido trabajando asociadas con las vocales y va armando sus palabras, ¿no? Y no solamente se da cuenta o es consciente de todas las letras que implican cada una de las palabras que está mencionando, sino que las puede representar gráficamente y las puede leer, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos esto que le permite aprender de manera intuitiva, ¿no? Que es la forma en la que el niño va a desplegar muchas más competencias, muchas más habilidades y procesos a nivel cerebral, neuronal. Ahora, también favorece el aprendizaje de la lectura, ya que aprende la letra por separado de la palabra, sino en conjunto, ¿no? Ya no es que M-A, ma, M-E, me, no, sino aprende en conjunto y eso le ayuda, le facilita precisamente la lectura. Se adapta a la perfección, a la comprensión del niño, ¿no? Entonces el niño puede comprender bien lo que está haciendo, une el lenguaje hablado, que son los sonidos, ¿no? Los fonemas, con el lenguaje escrito, que son las letras, de manera natural e intuitiva, nuevamente esta palabra intuitiva, ¿no? Entonces, el niño va a poder producir, ¿no? No solamente con el lenguaje oral, sino con el lenguaje escrito. Y es más, ese lenguaje escrito lo puede descifrar leyéndolo, porque ya son las letras, los fonemas que él ya ha ido trabajando y los conoce, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, continuando con la diapositiva, dice, cuando conozcas el sonido de las consonantes junto con las vocales, se continúa con la lectura de la palabra completa y finalmente se trabaja la comprensión de frases. La primero dice, se enseñan las letras vocales mediante su sonido, ¿no? A, E, I, O, U. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. Entonces, si yo voy a poner A, E, I, A, O, U, que son las vocales, tiene que manejarlas al revés y al derecho, como se dice. No solamente con estas cartillas de lectura que les he mostrado, sino también transcribiéndolos, ¿no? O sea, escribiéndolas y que tú puedes hacerle dictado de vocales, ¿no? A ver, vamos a escribir la A. Ahora vamos a escribir la EA juntas, ¿no? Entonces, esto le da la oportunidad al niño de poder no solamente discriminar auditivamente, no solamente pronunciar bien cada uno de los fonemas, sino también representarlos gráficamente. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, fruta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tienes la A de abeja, ¿no? Y acá yo tengo, por ejemplo, otros que fui encontrando, ¿no? Por ejemplo, si está con la V de vaca, ¿no? Vaca. Acá tiene la J, ¿no? De jirafa, ¿no? La jirafa. La L, león, ¿no? Entonces, esta se va asociando con las diferentes letras, con los diferentes, con diferentes dibujos que pueden ser animales o cosas que los niños puedan identificar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo más chiquito, la P de pera, ¿no? Acá está con letra de imprenta, la nube. Y un dato muy curioso, en otros países, los niños aprenden a leer y escribir con la letra imprenta. Y ya en tercer grado de primaria es donde empiezan a escribir con la letra ligada o la letra corrida, porque es mucho más fácil para el niño hacer la letra imprenta
Y una vez que ya conoce la letra imprenta, puede aprender solamente la corrida de acuerdo a, ¿sí? De acuerdo al aprestamiento que se le haga, ¿no? Pero en el Perú nosotros les enseñamos a nuestros niños a, a leer en imprenta y a escribir con corrida, porque los libros no están en letra corrida, están en letra imprenta, ¿no? Entonces, eso también puede ser un factor que en algunos casos pueda retrasar la adquisición de la lectura por parte de nuestros niños, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros trabajemos con ellos, tenemos que trabajar, si estamos enseñando a leer y a escribir con letra ligada, tenemos que hacerlo igual, ¿no? Entonces, no, nuestro trabajo en la pizarra o nuestro trabajo en el cuaderno o nuestra escritura tiene que ser letra ligada, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que adaptarnos tomando en cuenta que los niños van a imitarnos. Ahora, este método se basa en fonemas, en la pronunciación de las letras, empezando por los fonemas más sencillos y partiendo de la combinación de estos sonidos sencillos con otros para estructurar más palabras más complejas, ¿no? Va de lo mínimo a lo más grande, ¿no? A unidades con significado, ¿no? Entonces recordemos, este es el proceso de la comunicación, ¿no? El emisor, que articula el sonido, el canal, que son las ondas sonoras, la acústica, que está en el aire, y el receptor, el que escucha, ¿no? El que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, esto es lo que es la fonética. Entre los inconvenientes que este método puede presentar es que puede llegar a resultar aburrido, ¿no? Y monótono para algunos niños, porque estamos trabajando, miren, la, le, li, lo, lu, sa, se, si, so, su, fa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu. O sea, la forma como se va trabajando es muy similar por cada letra hasta que se terminan las letras del alfabeto, ¿no? Entonces puede llegar a ser aburrido, entonces hay que ser creativo para que esto no funcione de esa forma, ¿no? Provocando, que no provoque desmotivación o desinterés en el niño, sino hay que ser creativos para poder trabajar sin que esto se vuelva rutinario o se vuelva monótono. Puede llegar también a descuidar la comprensión de palabras, centrándose en los sonidos y las repeticiones de las mismas, ¿no? Entonces hay que buscar siempre la comprensión. ¿Y cuáles son las actividades para trabajar el método fonético? Hay muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el juego de la pelota del alfabeto, donde se trata de un juego muy simple en el que el niño están en un círculo y un niño o la maestra tienen una pelota, ¿no? Que puede ser una pelota de trapo, mejor para evitar los accidentes, y le tira a un niño y le dice, por ejemplo, muñeca, y le tira la pelota. Muñeca, ¿con qué empieza? Con la letra M, ¿no? Con música, y le tira otro, ¿no? Y así van buscando diferentes palabras y se van tirando la pelota, que es una forma de poder afianzar, de jugar, armando estas sílabas con el método fonético sin que los niños se aburran o pierdan el interés. De repente también con tarjetas fonéticas, ¿no? Crear tarjetas como las que les mostré con objetos, ¿no? Con objetos, ¿no? Y por ejemplo, y estas ordenarlas, ¿no? Yo puedo tenerlas sueltas, esta yo la tengo así en forma de librito, pero yo la puedo tener, a ver, ¿dónde está el nombre? Las puedo tener sueltas, como acá tengo otras, las que les mostré hace un momento, donde están estas, por ejemplo, esta es la O, y mezclar todas las tarjetitas y ordenarlas, ¿no? Poner las vocales en desorden y buscar las tarjetas que tienen el mismo sonido inicial al comienzo, o de repente las que tienen, buscar otras figuras que su sonido final sea el mismo de la tarjeta, por ejemplo, podría ser, si estamos ya trabajando por ejemplo, con la M, mame, mi, mu, o al revés, buscar, ¿no? Mapa, mariposa,
masa, malagua, no sé, más palabras con la sílaba ma, igual con me, con mi, con mo, con mu, cosa que los niños van buscando. No solamente trabajar imágenes, sino también tarjetitas con las palabras, cosa que los niños van asociando, ¿no? Entonces, darles otras oportunidades. Y puede ser trabajos en grupos, ¿no? Que cada grupo empiece a trabajar, ubicarlo con papelógrafos y darles esas oportunidades a los niños para que no se les haga aburrido, ¿no? Entonces, de ahí se puede poder trabajar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice las ventajas, es un método más lógico, es sencillo y racional, o sea, el niño puede encontrarle la lógica, puede enlazar, ¿no? Por eso es que puede inclusive inferir, ¿no? Lo que se está trabajando, ¿no? Porque es intuitivo. Se adapta con facilidad al castellano y el alumno lee con mayor facilidad. Y acá las desventajas requiere que el profesor domine el método. Si no dominas el método, no vas a tener los resultados esperados, porque al dominar qué cosa vas a poder hacer justamente todas estas variaciones para precisamente evitar que el niño caiga en la rutina. Tú como maestro caigas en la rutina, que después el efecto, en lugar de ser un efecto positivo, sea un aburrimiento y los niños no le interesen, ¿no? Ahora, ¿qué otra desventaja? Por ir de lo desconocido, el sonido, a lo conocido, la palabra, está contra los principios didácticos, ¿no? Entonces los principios didácticos de repente no van a ser favorecidos a través de este método. Para atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras descuida la comprensión, ¿no? Esta es otra observación que se le ha hecho. Entonces, si esto puede ser una desventaja, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomarlo en cuenta y no descuidar la comprensión, que el niño vaya comprendiendo lo que está leyendo, lo que está haciendo, sobre todo lo que está haciendo y después leyendo y escribiendo. Porque si el niño no lo comprende y solamente ejecuta, como mencionó la licenciada en el video, se lo aprende de memoria y te lo va a repetir. Y te va a decir, te va a interpretar lo que dice el texto, pero simplemente es hablar como el muñeco del ventrílogo, no está entendiendo nada, pero te está diciendo lo que tú quieres escuchar, porque el niño es inteligente y la memoria visual ayuda, ¿no? Y a veces lo han repetido tantas veces que se lo aprendieron de memoria, como yo les mencioné alguna vez con el coquito, cuando yo era niña, que yo me lo sabía. Yo leía, tenía mis 20 con la lectura del coquito, pero yo no entendía nada, ¿no? Entonces, y si a mí me preguntaban qué cosa había hablado, porque no tenía sentido. Para mí no tenía sentido, ¿no? Mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿no? Sobre todo porque ahí recién entendí que era la palabra mima, ¿no? Y no era precisamente como salía en el dibujo lo que mi mamá hacía, ¿no? Entonces, se pierde el sentido, se pierde el significado y hay que trabajar para que el niño no pierda la comprensión. Ahora, vamos a ver el otro método que está también, que es el sintético silábico. Este método de enseñanza de la lectura y la escritura parte de las sílabas, perdón, los voy a poner bien ahí, parte de las sílabas hasta llegar a las palabras, ¿no? El tradicional juego de sonidos mame, mi, mu, pape, pipo, ¿no? Mamá me mima, mamá me ama, ¿no? Que se encuentra en todos los libros de lectura. Es una reiteración de las sílabas para formar palabras. Si ustedes analizan, han tenido la oportunidad de ver cualquier libro de aprendizaje de la lectura de cualquier editorial, casi todos trabajan este método. Todos tienen este método, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es. Comienza con unidades mínimas vocales, unidades mayores palabras o frases. Los niños comienzan por memorizar letras y su sonido y sílabas y su sonido, para llegar a identificar las palabras y las oraciones. ¿Cuál es la metodología? Primero, entender, ¿no?, que consiste en la enseñanza de la lectura y escritura a partir de las sílabas, hasta llegar a la palabra. Se basa en la supervisión de la palabra en forma pronunciando rápidamente el sonido
de las letras y no en el nombre, ¿no? Entonces acá es leer más rápido, es mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿no? Leer un poco más rápido y ahí donde puede fallar la comprensión. Y suelen ser más tradicionales, ¿no? Este es un método el que nosotros ya lo denominamos como tradicional y aún se emplean en muchas escuelas en estos días. Y estoy más que segura que en esta época de pandemia y de enseñanza virtual, creo que así, pienso yo, no puedo demostrarlo, que ha sido el método más apropiado de repente para enseñarles a leer a los niños, porque ha sido muy difícil el poder experimentar, ¿no? Por ejemplo, jugar con tarjetitas, armar las palabras con tus tarjetas léxicas, ¿no? Entonces ha sido un poco más complicado por la misma coyuntura y no tener ese contacto físico con la maestra, no poder trabajar en equipo porque no es, para los niños no es tan fácil trabajar en equipo vía virtual y manipular el material que necesitan manipular, porque recordemos que ellos necesitan manipular material y no hay material virtual, ¿no? Y si la mamá trabaja o no tiene el material o no pudo hacerlo o no quiso hacerlo, el niño no está en desventaja en relación a sus compañeros cuyos padres sí lo pueden hacer, ¿no? O que tenga una persona que se dedique exclusivamente para ayudarle en sus tareas, en su aprendizaje. Miren, yo les cuento como anécdota, ayer mi sobrinita está en un colegio que es parroquial, de acá en Los Olivos, está en primer grado, y cada cierto tiempo los evalúan, eh, y los evalúan sobre 100. ¿No? Ahí en esa evaluación está una representante del Ministerio de Educación observando que las evaluaciones que se les estén haciendo a los niños sean las correctas, ¿no? O sea, sin, como les digo, que los resultados sean fidelignos, ¿no? Entonces ella sacó 80 de 100, ¿no? Está bien, y por ahí se equivocó en algo, ¿no? Entonces yo le pregunto hoy día, porque hoy día tuvo el de matemáticas. Y el de matemáticas, su hermana mayor, que es la que se dedica a enseñarle, ella estaba frustrada porque no quería restar. No quería restar. Pero ¿por qué no quiere restar? Porque todo le quitan. Todo le quitan. Todos los problemas que les daban a los niños era, Rosita tiene 5 caramelos y le quitan 2. Pedro tiene 20 canicas y le quitan 10, ¿no? Entonces ella eso lo relacionó como algo que no es correcto y decía, yo no le quiero quitar nada a los niños, ¿no? Y por eso no quería hacer las restas. Y hoy le pregunto, ¿cómo te fue? Y creo que bien, pero por ahí algunas cositas que no supe hacer, como que, a ver, cuéntame, los números ascendentes, descendentes, eso no lo sé. Le digo, ay, pero si eso es como subir y bajar las escaleras, ¿no? Pero el, a mí lo que me dio risa fue la respuesta, ¿no? De lo de las restas, que no quería quitarle nada a los niños. Y a veces nosotros nos olvidamos que son niños. Lo que para nosotros es lógico, no necesariamente lo va a ser para los niños. Y ellos tienen su forma de pensar de acuerdo a su edad. Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestras actividades, cuando hagamos nuestras estrategias, debemos de conversar con los niños, preguntarle a los niños, ¿no? Para ver qué es lo que están pensando en función de lo que estamos haciendo. Porque de repente empleamos alguna palabra, algo que no les gusta o les asusta, o que les causa, no sé, alguna reacción no favorable y va a impedir el aprendizaje, o que los preocupe. Entonces es importante siempre conversar con los niños para poder entender qué es lo que ellos sienten, manifiestan en relación a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces se los cuento como una experiencia para tomarla en cuenta, ¿no? Ahora, en primer lugar, con este método que estamos viendo, que es justamente el método sintético silábico, ¿no? En primer lugar, se enseñan las vocales con ayuda de ilustraciones y palabras. Hasta ahí, por ahí va parecido al que hemos visto. Se enseña la vocal A tomándola de la palabra ala, que se ilustra, ¿no? La U de uva y etcétera. Luego se realizan ejercicios para componer sílabas y palabras a partir de la mezcla de la vocal con las diversas consonantes, por medio de un procedimiento análogo al anterior.
Así se puede combinar K de cama con sa de sapo, ¿no? Entonces es casa. Es un método tradicional, uno de los más usados por los docentes. El método silábico se le adjudica a los pedagogos Federico Guedic y Samuel Heinicke de 1779. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales, posteriormente la enseñanza de las consonantes, y se va combinando con las vocales formando sílabas y luego palabras. Y acá vamos a ver tipos de métodos sintéticos, ¿no? Entonces tenemos los silábicos, los alfabéticos, los fonéticos. Y aquí, por ejemplo, silábicos, dominio de las letras, unión, formación de sílabas y palabras. Alfabéticos, dominio de vocales, composición de unidades superiores, sílabas y palabras. Fonético, combinación de grafemas con fonemas. Este método sintético, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que parte de las unidades más elementales del lenguaje, grafema, fonema, sílaba, progresa hacia las unidades mayores, palabras y frases. Correspondencias, grafema, fonema, método tradicionales, modelo de enseñanza pasivo y conservador. Y estos dos configuran en métodos que surgen con el sintético, onomatopéyico, alfabético, fonético, silábico. Acá están las ventajas, elementos mecánicos, perdón, estas son las desventajas, elementos mecánicos, repetición, puede ser abstracto, no toman en cuenta el interés del niño, se transmite algo esperando una respuesta exacta. En las ventajas es fácil de enseñar, pocos materiales, resultados rápidos, mejora la parte ortográfica y bueno para el nivel inicial, ¿no? Y acá están las referencias que ustedes pueden utilizar para conocer un poquito más de estos dos métodos, ¿no? Entonces hemos visto justamente esto de aquí y vamos a compartir en la aula virtual. Acá, por ejemplo, este videito que es corto. A ver. Si cantamos bien vas a ver, listos estaremos para leer. Ala, barco, casa, charco, dinero, estrella, frutas, guitarra, H es muda, iguana, jaula, koala, luna, llave, mano, nave, oso, pato, queso, reina, perro, sapo, toro, uno, vaquero, Willy con su gran sombrero, taxi pasando por la calle, yate paseando por el valle, zorro contentos al saber que listos estamos para leer. Ahí ustedes han podido escuchar el sonido de cada una de las letras, ¿no? Que ese es del método fonético. Asociadas el fonético, ¿no? Con las vocales para que puedan tener mayor significado, porque si les es como si dijéramos, ¿no? K, K, ya al menos tiene una forma, ¿no? Pero decimos como que no es muy atractivo para los niños. Entonces, ese videito les estoy dejando ahí en el aula virtual para si les interesa.
Y este es otro de aprender en casa, ¿no? Que es las experiencias de los homeschooling que están teniendo Hola, bienvenidos. muchos. De A acuerdo ver, a vamos la a... situación que venimos atravesando con este virus a nivel mundial y a nivel país, la idea ha sido empezar a generar videos diarios para que las personas que están en sus casas intentando aprender contenidos con sus hijos y que no cuenten con herramientas didácticas que le permitan llevar a cabo esa tarea, cuenten con algún elemento que les facilite esa misión diaria. Vamos a partir de contenidos muy básicos y vamos a ir avanzando, pero estamos abiertos a recibir sugerencias de temas que podamos trabajar de otros niveles. Así que bueno, a medida que me hagan llegar sus comentarios y me pidan temáticas específicas, las iremos abordando en la medida que podamos. Nos vamos a manejar subiendo 1 o 2 videos diarios. Apuntamos a trabajar lectoescritura y cálculo fundamentalmente, dando algunas estrategias de hacerlo de manera más lúdica y de manera complementaria a las actividades que pueden ya estar descargando de internet o de que se les pueden estar brindando del colegio. Así que bueno, veamos el siguiente video en donde trabajaremos algunos de estos contenidos. Bueno, en este video lo que vamos a ver es el primer paso de lectoescritura en método global. ¿Por qué utilizamos método global? Para arrancar con niños que tienen buena memoria visual, pero que no tienen muy buena conciencia fonológica, ¿sí? Entonces, no necesitamos que haya tanta conciencia de correspondencia entre un sonido y un símbolo para nosotros lograr la lectoescritura. Nos vamos a ir basando en la imagen que genera una palabra escrita. Para eso nosotros vamos a confeccionar tarjetas, que nuestras primeras tarjetas van a ser de 3 letras, buscando incorporar vocales y no tanto a las consonantes. En esta etapa lo que vamos a hacer foco es en las vocales. Por eso tiene poquitas letras, reducimos la hipótesis de cantidad. Esto quiere decir que las palabras tienen una cierta cantidad de letras. Nosotros nos vamos a fijar en la cantidad de letras 3, como si eso fuera lo único que existiera, ¿sí? Nosotros sabemos que no es lo único que existe, pero no se lo vamos a presentar al niño porque sería darle demasiadas variables. Entonces, por ahora, para él las palabras tienen 3 letras, ¿sí? Nuestras tarjetas van a estar confeccionadas en cartulina. Tienen que tener el mismo tamaño de letra para que después nosotros cuando empecemos a descomponer podamos mezclar esas letras. En algunas vamos a destacar las vocales para hacer ese énfasis que necesitamos que reconozca, en otras no, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué funciona mejor con él. Tienen que ser autocorrectivas, es decir, que el niño al girarlas pueda corregirse y pueda saber si la hizo correctamente o no y volver a iniciar la actividad. ¿Bien? Entonces, arrancamos con 3, ¿sí? Esa sería como la base, ¿sí? Nosotros le presentamos, nos tenemos que asegurar que cuando nosotros le mostramos la imagen, él diga que acá dice lo que nosotros hemos escrito, ¿sí? Que no diga otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, que acá no diga pájaro, ¿sí? O pluma, ¿sí? Que diga ala. Si no, no va a ser una palabra útil. Le podemos marcar, si por ejemplo nos dijo que acá dice ala, está correcto. Pero si nos dijo pluma, nosotros le decimos no, dice ala. Al rato le volvemos a preguntar. Y si él nos puede decir que acá dice ala, será una palabra que podemos usar. Si no, la vamos a descartar. No va a ser una palabra que podamos utilizar. Porque él está teniendo otra hipótesis sobre lo que dice acá. Y no es la nuestra. Y le está costando incorporar el dato nuevo, ¿sí? Eso puede ser un déficit en su memoria y entonces no va a ser propicio trabajar con esto, ¿sí? Porque vamos a estar cometiendo siempre el mismo error y vamos a generar una hipótesis errónea. Entonces vamos a trabajar solo con las palabras que él hace correspondencia correcta con lo que dice, ¿sí? Cuando él hace una hipótesis de que acá dice uva o acá dice oso, va a ser correcta. Entonces, lo primero que hacemos es presentarle las tarjetas, como dijimos, le preguntamos qué dice y ahora le decimos vamos a jugar a mezclar las tarjetas, ¿sí? Mezclamos tarjetas y volvemos a colocar. Y si él hace la correspondencia correcta, incorporamos una nueva tarjeta, ¿sí? Si no, nos detenemos acá
y tratemos de hacer diferenciación entre las palabras. Podemos hacer actividades para reforzar, ¿sí? De unir, ¿sí? Ponemos en una hoja estas palabras, dibujaremos estos elementos y él los va a tener que unir, ¿sí? Otra, sacarle las vocales, ponerle la imagen, sacándole las vocales y que él tenga que completar, y entonces nosotros reducimos. Como sabemos que hemos trabajado con estas tres, le decimos oso empieza con A, con O con U, ¿sí? Y entonces, ¿y cómo termina? Con A, con O con U, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos incorporando las vocales a la vez que vamos escribiendo las primeras palabras, ¿sí? En este caso en ALA hacemos lo mismo y en UVA hacemos lo mismo, ¿bien? Otra forma que tenemos de trabajar esto es poner una palabra, ¿sí? Y ponerle palabras parecidas. Por ejemplo, acá podríamos poner sol o sos, ¿sí? Y que él tache las que no corresponden, ¿sí? Eso en papel. Una vez que él ha logrado, digamos, hacerla sin equivocarse, ahí eso nos indica que está afianzado ese primer dato y entonces nosotros podemos proseguir con la siguiente incorporación. Si no, seguimos trabajando en el reforzamiento de esto, ¿sí? Volvemos a presentarle las tarjetas, ¿sí? Si hace incorrecto, le pedimos que dé vuelta, que corrija la que no está bien, y si están correctas, proseguimos, ¿sí? En este caso, ¿cómo vamos a seguir? Cuando vamos a buscar incorporar palabras que tengan E y que tengan I. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, podemos armar pequeñas oraciones que digan mi oso, y ahí ya estamos incorporando una sílaba que va a ser la mi, ¿sí? Que va a ser fácil de recordar y que nos va a servir después para otras palabras. Y para iniciar la serie, mi, mu. Y si no, también podemos agregar algún otro elemento de 3 letras, como por ejemplo en pez, ¿sí? No vamos a agregar palabras largas con E porque no encontramos palabras cortitas con E, ¿sí? Sino que lo que nosotros necesitamos es que tenga E, simplemente. Y entonces ahí, cuando trabajemos en la diferenciación, ya vamos a trabajar A, O, U, E, ¿sí? La I va a estar fija en mi pez, mi oso, mi ala, ¿sí? Y ya, con 4 tarjetitas y un trabajo con frases, ya vamos a poder trabajar contenidos básicos y todas las vocales, ¿sí? Y bueno, si les ha gustado el video, hemos visto ahí una explicación, ¿no? De cómo trabajar en casa. Ahora, vamos a organizarnos en grupos y les voy a explicar el trabajo que vamos a hacer hoy día en esta sesión. Lo que vamos a hacer es... Ay, esto está acá abajo. Miss, disculpe. Escucho. Tengo una consultita, maestra. Buenas noches. Miss, ¿cuál sería la correcta pronunciación de la doble L y la Y que nosotros conocemos? Porque creo que, bueno, a mí de pequeña, bueno, yo estudié la primaria, soy de la selva, y yo estudié, por ejemplo, mi primaria en la ciudad de Iquitos, porque yo soy natural de allá. Entonces, cuando era pequeña, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que la pronunciación de la Y es ya, ¿no? Por ejemplo, es yate. Y acá la gran mayoría pronuncia yate. Hasta yo también ya debo reconocer que ya me he acostumbrado incluso a esa pronunciación. Y por ejemplo, la doble L, la pronunciación es ya, ¿no? Nosotros decimos llave, pollo, ¿no? Lo que acá pueden decir llave, pollo o pollo, o sea, la doble L no es tan marcada, ¿no? Y eso mismo yo lo llegué a, digamos, a mí me facilitó, digamos, ese tipo de enseñanza, porque como cuando yo estudié inglés, y ya vimos la parte de la pronunciación, la pronunciación efectivamente de la Y es tal como a mí me habían enseñado. Y algunos compañeros padecían, porque ellos incluso para decir, por ejemplo, la palabra yate en inglés, que es yach, ¿no? Ellos decían yach. Y cuando yach, esa pronunciación incluso
cuando no conocemos o diferenciamos ese sonido, incluso de la CH que vendría a ser la che y la SH que el sonido es sh, ¿no? Muchos se confunden. Incluso para decir un nombre, no dicen, por ejemplo, Sheila, sino Sheila, ¿no? Entonces, cuán importante es marcar bien esas pronunciaciones desde muy pequeños, porque yo sé que en un futuro todos los niños, o en su gran mayoría, ya es una necesidad incluso aprender el inglés, y cuán bueno también va a ser facilitar el oído, el listening, ¿no? Para que los pequeñitos no tengan ningún problema. O sea, la pronunciación es correcta, por ejemplo, decir yo-yo o decir yo-yo. ¿Cuál sería la correcta pronunciación, no? O es correcto decir, por ejemplo, llave o decir llave, ¿no? Ese sería mi Claro, consejo. mira, lo que tú me mencionas, tienes razón en la diferenciación que hay entre los diferentes fonemas, ¿no? Es como, por ejemplo, la C y la Z, ¿no? La C y la Z, nosotros podemos pronunciarlas iguales. Y sin embargo, pues sabemos que mi esposo trabaja con extranjeros, ¿no? Y trabaja con muchos españoles. Y los españoles, por ejemplo, eso es algo que no entienden, porque acá todo suena igual, C, S, Z, y no hay esa diferenciación. Pero maestra, Pero es, disculpe que le corte, a mí de pequeña me hicieron esa mención, que era zapato. Por ejemplo, antes ujú, las profesoras de repente antiguas sí marcaban, era zapato. Así se ujú, pronunciaba la Z. Ahora ya no se hace mucho énfasis a eso. exacto, ¿no? Y Y eso, como tú te das cuenta, de alguna manera no ayuda en la ortografía, porque cuando tú pronuncias bien cada fonema y no solamente bien, sino correctamente, el niño puede identificarlo al escribir, ¿no? Pero la realidad es que no todos los docentes trabajan o lo manejan. Por eso es que decían, cuando hablábamos del método fonético, que el éxito del método fonético es que el maestro domine el método, ¿no? Porque si no domina el método, es decir, no pronuncia bien los fonemas, no va a tener el éxito que debe de tener, ¿no? Y se va a crear estas confusiones que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve una maestra que me enseñó los sonidos de las letras, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo tuve mi primera experiencia como profesora en primer grado, el colegio en donde yo trabajaba con un material americano que se llamaban lecas. Estas lecas trabajaban justamente con cassettes, en esa época eran cassettes, donde estaban las historias y una historia relacionada a cada letra, cada consonante, cada letra, porque también las vocales tenían su historia, y entonces se iba armando todo un aprendizaje y hacía que sea significativo porque el niño se veía atraído por la historia y practicaba el trazo y el sonido, ¿no? Entonces, por eso es que yo les puse este video, porque este video está bastante más marcando la fonética, ¿no? Porque si yo les digo método fonético, sí, la F de... ¿no? Entonces, no es tan, ¿cómo les digo? No nos damos tanto cuenta. En cambio, cuando lo escuchamos es diferente, ¿no? Y cada letra tiene su propio sonido, ¿no? Que eso es lo fonético. Y eso es lo que necesitamos reaprender, ¿no? De repente desaprender aquello que aprendimos mal y reaprender, pero no solamente uno, sino la idea es que seamos todos, o al menos podamos ir dominando este método, porque si no, está contigo el niño primero y segundo grado, pasa a tercer y cuarto grado con otro profesor y ¡pum! Todo se desbarata, ¿no? Porque si el niño te dice zapato, oye, ¿tú por qué hablas así? Los compañeros nomás ya lo van a fastidiar, le van a ridiculizar y no lo va a poder, y no va a continuar, ¿no? Le va a dar vergüenza, se va a inhibir y ya no continúa hablando de la sin manera embargo, correcta. va a ser bien útil, ¿no? Porque en el inglés hay Exacto. ese sonido, por ejemplo. Claro, y la ¿Cuál? fonética se aprende, ¿no? En inglés y demora mucho, Exacto, justamente y creo que en para... Estados Unidos también, maestra, disculpe que la interrumpa, ¿no? Hay un curso en el cual ellos llevan esa pronunciación siendo americanos, entonces nosotros, ¿por qué no llevar también un curso que se dedique solamente a la fonética, incluso del español, porque a veces pronunciamos mal,
las letras. Ujú. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, yo discutía mucho con una amiga, ¿no? Porque ella me decía, por ejemplo, ella me decía, concepto, pero no es concepto, le decía, yo discutía, es concepto, porque es con P después. Por eso, Ujú. concepto, pero seguía, se mata. No, que no es concepto, es concepto, le decía. Por eso, concepto, y seguía, ay, pero a mí me enervaba, ¿no? Pero yo le decía, pero, y ahí yo aprendí un poco a darme cuenta, ¿no? Y más ese interés cuando le digo, comencé a estudiar el inglés, ahí me metí de llano, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, con los pequeñitos, incluso con nosotros en inicial llevamos phonics, ya con los Ujú. pequeñitos. Entonces, cuán importante es marcarle la pronunciación a los papás para que ellos, por ejemplo, no tengan esos problemas más adelante, ¿no? Y es muy Sí, por importante ejemplo, ese tema de la yo tengo fonética. mi sobrino estudia en el colegio La Inmaculada. Y a él ya está en quinto de secundaria, pero él entró desde inicial, entran, pues, ¿no? Y una cosa que le dijeron bien claro a mi hermano y a mi cuñada es que ellos no le enseñen el inglés. ¿Por qué? Y mi cuñada y mi hermano hablan inglés, pero le dijeron, ustedes no le enseñen el inglés, porque si no van a estropear el trabajo que vamos a hacer. Porque los niños van a salir con un inglés, con profesores americanos que les van a enseñar la fonética y la pronunciación. Si ustedes lo hacen, lo van a arruinar, ¿no? Entonces, con vergüenza, pues no lo hicieron, ¿no? Pero te das cuenta, porque ahí en este colegio pudieron hacer todo este seguimiento, ¿no? Y darle continuidad que nosotros no hacemos. Pero ¿sabes qué, Berenice? Yo creo que sería un excelente tema para de investigación. De repente, piénsalo en tu tesis, ¿no? Y plantear, ¿no? De repente una alternativa de solución, cómo podríamos trabajar eso en las nuevas escuelas, pues porque ya las otras van a tener que ir aprendiendo cuando entren a estudiar el inglés y sufrir con la fonética. Ya no va a haber otra, porque como tú has tenido esa experiencia con tu amiga que te pronunciaba mal, yo también he tenido bastante problemas con eso, ¿no? Y a mis hijos siempre los he tenido así, escucha, escucha, ¿no? Para que puedan pronunciar bien las palabras, porque tanto hablas con gente que habla mal, que también terminas hablando mal, ¿no? Entonces es lo que nos ha pasado, creo que a todos. De repente, no sé en tu caso, pero todos casi hablamos de la misma forma. Yo digo zapato y no le menciono la Z, ¿no? No la marco, ¿no? Entonces, si digo llave o yate, suena igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo hablase diferente, de repente no me van a entender. Dime, Alberto, Profesora, buenas noches. buenas Sí, noches. justamente sobre lo que estaban comentando, pero en ese caso no tendría que ver también con una cuestión cultural, porque la lengua presenta diferentes variaciones, ¿no? Una de ellas es regional. Entonces, yo, por lo como yo lo entiendo, no vería el CC o el yeísmo como un problema, sino como una característica justamente de nuestro idioma, ¿no? Del castellano, que es una característica en realidad americana, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que considerar eso como algo malo o como un problema si es en sí una característica que se ha dado por la evolución de nuestro idioma, ¿no? Porque en la imposición del castellano, desde la imposición del castellano se ha ido forjando de esa manera, ¿no? Yo lo entiendo más como una cuestión cultural, ¿no? Que como un Sí, no, problema. lo que pasa, Alberto, que la conversación se originó por por la importancia, ¿cómo se dice? Para que el método fonético funcione, hay que emplear la fonética correcta de cada una de las palabras, de las letras, ¿no? Entonces ahí es donde salió esa pregunta o ese comentario de tu compañera, porque es cierto, nosotros no pronunciamos bien. Y una de las características o de las razones puede ser perfectamente lo que tú estás afirmando, Alberto, y sí te doy la razón en ese sentido. Pero nuestra conversación no era en que si estaba bien o estaba mal, sino que o que querramos cambiar la pronunciación de toda de la sociedad, sino que es parte de cómo hemos aprendido, ¿no? Entonces hemos aprendido no pronunciando bien los fonemas. Y, y en el caso de los niños que están aprendiendo la lectoescritura, eso puede ser un problema, ¿no?
en ese caso, no porque hablar de una forma regional, una característica regional sea algo malo, pero sí, por ejemplo, el hablar, por ejemplo, los norteños hablan más cantando, ¿no? En la selva también tienen su forma de hablar. No es la forma, sino lo que estamos pronunciando, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra que mencionaba tu compañera, concepto, no está bien pronunciado, porque es concepto, ¿no? Entonces, sin importar si yo hablo cantando, si yo hablo de repente con alguna entonación diferente, porque es parte de mi región, no significa que eso me dé la posibilidad de no hablar bien la palabra, ¿no? Entonces, concepto sigue siendo concepto en el norte, en el sur, en el centro, y sigue formándose con las mismas letras. Entonces, eso es algo que sí se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque para eso somos maestros, ¿no? La idea es de poderles enseñar a nuestros niños las cosas, enseñarles, ¿no? Y las palabras, cómo se pronuncian, cómo suenan, cómo se escriben, porque si no, no habría ortografía, si no, no habría el curso de comunicación, ¿no? Sin quitarle a nadie el aspecto cultural que tiene de su origen, porque recordemos que en nuestro país esa es su mayor riqueza, la multiculturalidad, ¿no? Entonces, y las diferentes cosmovisiones que cada pueblo y cada región tiene. Esa es nuestra riqueza, es nuestra mayor riqueza. Pero hay que ayudar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a que no, en primer lugar, no vayan a dejar de lado o menospreciar esa riqueza que tienen, esa herencia que tienen, pero sí hacerlo bien, ¿no? Pronunciar bien las palabras. Yo he escuchado a muchas personas de diferentes regiones que hablan perfectamente bien, pero con la acentuación propia de su entorno, de su provincia, de su distrito o de su región, ¿no? Con esa entonación que ellos tienen, que es diferente de repente de la limeña, pero aún en Lima mismo, tú vas a encontrar diferentes entonaciones, pero bien pronunciadas las palabras. Y eso es a lo que vamos, ¿no? Pronunciar bien las palabras, porque eso es parte de que estamos adquiriendo de una manera correcta el lenguaje. Ahora, el lenguaje que tenemos nosotros es ¿no? Este es el oficial, el que de alguna manera nos envuelve a todos, y sin despreciar ni menospreciar los otros, que también deberían de ser parte de nuestro aprendizaje, pero no lo hicieron así, ¿no? No nos los enseñaron. Pero también en el Perú son tantos dialectos y tantos diferentes tipos o formas de hablar, que sería muy difícil de poder aprenderlas todas, ¿no? Porque aún el mismo quechua, tú sabes que el quechua de Huancayo, el de Ancash, del Cusco, de Abancay, son distintos, no son iguales, ¿no? Entonces, no hay una forma en la que podamos unificar como se puede unificar con el castellano. Y yo sí me alegro mucho porque ya veo que las universidades están dando esas opciones para estudiar, pero sí tienes que saber de qué tipo de quechua. Por ejemplo, mi tío, el hermano de mi papá, él fue catedrático de la Universidad de Trujillo, ¿no? Él ya fallecido hace muchos años atrás, él fue catedrático, se jubiló ahí en la misma universidad, y él hizo un libro de quechua, ¿no? Yo tengo el libro de quechua acá. Y fue el primer libro, creo, de estudio del quechua que se hizo hace no sé cuántos años atrás, cuando yo era soltera todavía. Y, o sea, más de 30 años, porque yo tengo 30 años de casada. Y la gente no tenía interés en el libro, ¿no? Pero como lo que te quería decir es de que ahora sí se está tomando ese interés. Acuérdense, estudiantes, apreciados estudiantes, que nuestro país es diverso, ¿no? Es diverso, esa diversidad se entendió, creo que a nivel de la gastronomía, ¿no? Entonces, se apreciaron las fusiones, se apreció justamente los aportes de las diferentes culturas, de los diferentes influencias que ha tenido nuestra gastronomía, y ya no se puede decir que es la original. Hay cambios, y esos cambios han sido para mejor,
¿no? Entonces es reconocida nuestra gastronomía a nivel mundial. Nuestra cultura también tiene que ser así. Todos tenemos influencias. Mi padre es de Abancay, ¿no? Él hablaba quechua cuando era niño, pero llegó acá a los 12 años y después se olvidó, porque ya no lo practicó. ¿No? Y así todos tenemos orígenes distintos de distintas partes del país, ¿no? Berenice nos dice que ella es de Iquitos, y seguramente si hacemos una encuesta, de repente tú naciste en Lima, pero tus padres ¿de dónde son? Porque finalmente de ahí esa es nuestra herencia. No es el lugar donde tú naciste, sino la herencia cultural que trae tu familia. Y esa herencia cultural que te va a brindar a ti, ¿no? Y esa riqueza cultural también puede ser la forma en que nosotros podemos enseñarle a nuestros niños. Porque no solamente podemos hacer las tarjetas de las diferentes consonantes o vocales, de las típicas, ¿no? Sino también podemos hacer con palabras quechua, pues. Con palabras quechua. Sigue siendo las mismas vocales, siguen siendo las mismas consonantes. Y vamos enriqueciendo no solamente el vocabulario, vamos enriqueciendo también que el niño se acostumbre a escuchar otras palabras, ¿no? Hay palabras que las pueden escribir tal cual están, ¿no? Y sin generar, creo yo, mayores conflictos en los niños. Hay palabras quechuas que también utilizamos en nuestro diario, en nuestro hablar diario, que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahorita no me recuerdo una, pero sé que hay varias. Entonces, como regresando al tema del que estábamos compartiendo, es justamente el trabajar la fonética, ¿no? La fonética en nuestra, como este método de enseñanza de la lectoescritura, que va a favorecer de una manera más práctica, más directa, el aprender a leer y escribir de nuestros niños, ¿no? Porque ayuda a fortalecer o trabaja la conciencia fonológica también. A diferencia del silábico, ¿no? Que el silábico no te está trabajando el sonido de las letras, te está trabajando el nombre de las letras, ¿no? Entonces, LA, ¿no? LA, la, le. En cambio, el otro es la, le, li, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambos métodos. Los dos funcionan. Ahora, ¿cuál funciona con el grupo de niños con el que tú estás trabajando? Eso es algo que tú vas a tener que descubrir de acuerdo a tu grupo, ¿no? A lo que los niños necesitan. Y por eso en comienzo dijimos trabajar, ¿no? Hacer un FODA, una lista de cotejo, donde tú puedas verificar los aprendizajes básicos que son prerequisitos para la lectoescritura, si los niños los han logrado o no al ingresar al primer grado, o sea, vienen de inicial con todo eso logrado o no. Entonces, tú necesitas la lista de cotejo para poder saber si lo logró o no lo logró, y si no lo logró, ¿qué cosa vas a hacer para revertir esas consecuencias? ¿No? Y ahí tienes que buscar justamente el método que más favorece a este tipo de aprendizaje, y sobre todo con el fin de que cada uno de los niños tenga la misma oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo, chicos? Nuestro trabajo va a ser ser un organizador o tal vez un PPT, el que más les acomode, pero no más de 3. Ya, no más de 3 si es un PPT, para que sea corto y podamos compartirlo, ¿no? Entonces la idea es de que podamos investigar un poquito más y de repente dar mayores ejemplos de estos dos métodos, ¿no? Del método fonético, del método silábico, y del método fonético, para poder reforzar lo que hasta ese momento hemos podido compartir. Entonces, les voy a decir que les toca a cada uno, a cada grupo. Espérense que está entrando una compañera. Entonces, el grupo número 1, que es el grupo de Ana Milé Minchola, Berenice Cárdenas, Jessica González y Eva Quispe,
ellos son el grupo número 1, van a investigar el método fonético. El grupo número 2 de Helen Antesana, Gracie Siksha, Lucero Pando, Luz Alarcón y Madeleine Serna van a trabajar el método sintáctico. Perdón, silábico. El método silábico. El grupo número 3, que es Carmen Perdón, Tapia. profesora. Dime. Sí, escucho. Método silábico, dijo. Tú eres sí, silábico. Luz Alarcón. Ajá. El grupo 2, silábico. El grupo número 3, que es Carmen Tapia, Consuelo Guamán, Jenny Manrique, Medalit Vela y Paola Barrientos van a trabajar el método fonético. El grupo número 4, que es Alberto Soto, Jocelyn Cárdenas, Caroline Sánchez, Jesús Soto, Marlene Borda, Milagros Avendaño, el método silábico. Y por último, el grupo 5, que es Edita Guamán, Kelly Huancas y Milagros Pasache, van a trabajar el método fonético. Más que todo Maestra, eso- ahí falta, disculpe maestra, en el grupo 5 falta Tiffany. Ah, Tiffany ya, Miñán. sí. ¿Qué Listo. tema, maestra? Disculpe. El 5, el fonético. Ya, maestra, gracias. Ya, voy a organizar los grupos. Un ratito voy a tomar nota. Ya. A ver, acá está. Ya está. Ya los he abierto las salas para que ustedes se puedan ubicar. Por favor, no me cambien de sala. El grupo 1 va a la sala 1, que es Ana Milé, Michola, Berenice, Jessica y Eva. El grupo 2 va a la sala 2, que es Helen, Gracie, Lucero, Luz y Madeleine. Grupo 3 a la sala 3, donde está Carmen, Consuelo, Jenny, Medalit y Paola. Grupo 4, sala 4, Alberto, Jocelyn, Caroline, Jesús, Marlene, Milagros. Y el grupo 5 a la sala 5, que es Edita, Kelly, Milagros y Tiffany. Fiorella, ¿estás acá en la sala? Sí, profesora, buenas noches. Aquí me encuentro. Hola, Fiorella. Dime, ¿tienes grupo, hija? Eh, ¿Conoces a em, tus compañeros? Sí, los conozco casi a todos, pero algunos que son compañeros nuevos. Si me pudiera integrar a cualquier equipo que tenga menos integrantes, por ahí de repente de Luz Alarcón, Helen Antesana, Medalit, por ahí que los conozco también. Ya, esos grupos ya están de los grupos que tienen menos integrantes es el grupo 1, el de Ana Milé, Berenice, Jessica, Eva, y el grupo 5 donde está Edita, Kelly, Milagros y Tiffany. De acuerdo, profesora, estaría bien el equipo 5, ¿sí? Ya, entonces voy a presentarte ahí con el equipo 5. Entra al aula 5, yo también voy a entrar. Ya, profesora, gracias. Chicas, Maestra, ¿cómo ¿es están? PPT o Sí, organizador? disculpe, ¿dijo PPT o organizador visual? ¿Organizador o PPT? El que ustedes quieran, pero si es PPT no más de 3 láminas. 3 láminas. Ya, mis. Sí, Gracias. más bien, hay una estudiante que se va a integrar a su grupo. Ya, Ya, es maestra. ay, me olvidé su nombre, se apellida Ochoa. Ya, Fiorella Ochoa. Nancy, sí.
¿Ya? Te he dicho que Sí, venga maestra. acá ya, entonces seguro que ya va a estar entrando en cualquier momento. Miss, Es es una en este caso consulta. poca escritura, más que nada imágenes para poder apoyar nuestra exposición, ¿no, Miss? Claro, porque ya lo que sabía que decir ya lo hemos dicho más que todo y lo puntual, ¿no? Lo puntual, ¿no? ¿De qué se Ok. tratan y de repente ejemplos? Ajá, ya, Miss, gracias. Ahí. Ya, listo. Fiorella, tú eres también Nancy, ¿no es cierto? Sí, Nancy Fiorella, Ochoa Ramos. Ya, listo. Ya, voy a enviar al número 5. Ya saben tus compañeras que vas a ir ahí. Ok, ¿esta no es la sala 5? No, Ah, esta es la no, no. principal. Ok, Sí, no te preocupes porque ahí seguro te va a salir la invitación. Tú ves nomás, tú vas nomás. ya. Ya, profesora, ahí está. Milagros, Milagros, ¿me llamaste? Sí, profesora, nos quería pedir una conclusión, o sea, que me informe cómo lo vamos a hacer, porque mi grupo está diciendo que, o sea, que son dos esquemas, pero no sabemos cómo. Pueden hacerlo con un organizador, es lo que he dicho, o pueden hacerlo con 3 PPTs. Ahora, el tema que a ustedes les ha tocado es el método el método silábico. silábico, sí. Ajá, entonces, por ejemplo, ¿qué cosa pueden encontrar ustedes del método silábico? Primero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Ejemplos, ¿no? Ah, ya. Ejemplos. Busquen ahí imágenes de ejemplos de los materiales que se pueden utilizar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y su opinión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del método? Ya, y una consulta Ah, última, ¿cuántos PPTs máximo puede ser? 3, ¿Muy 3. con la presentación o muy aparte de la La presentación? presentación ya aparte, pero 3 nada más de información. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Listo. De nada.
Caroline, ¿puedes entrar a tu grupo? ¿Qué grupo eres tu hija? ¿En qué grupo estás, Caroline? Ah, grupo 4. Ya.
Tiffany, grupo 5, ¿no? Te voy mandando al grupo 5. Miss, disculpe, he vuelto a entrar, solo que se acaba de ir la luz en mi casa y acabo de entrar de mi teléfono. Ya, hija, no hay problema. Ya te mandé al grupo 5 para facilitarte. A ver, fíjate si te llegó la invitación.